De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional, México es percibido como una nación muy corrupta, ya que ocupa la posición número 135 de 180 en materia anticorrupción, y es el peor evaluado por el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. En México, los resultados revelan un escenario de descrédito con las instituciones responsables por combatir la corrupción en un país acostumbrado al mal uso de los recursos públicos, además de que es el tercer año consecutivo en que la percepción de que México es corrupto va en aumento. Tal como lo señala Bojorquez, no es que no haya corrupción en Europa, ocurre que cuando el caso se da a conocer hay una reacción institucional muy fuerte. Esta sensación no la tiene la opinión pública mexicana. Con la encuesta La corrupción en México, percepción, prácticas y sentido ético, confirmamos una vez más que la corrupción es un problema muy fuerte en el país, presente en todos los ámbitos de la vida nacional. Sin embargo, los resultados arrojaron que en el ámbito público y en el Estado democrático es en donde se perciben más relaciones de corrupción y las que causan mayor molestia a los ciudadanos. En México, ningún estado se escapa de la corrupción, pero la corrupción no empieza ni termina en el sector público. El 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, ubicándonos por debajo de Rusia. Sin embargo, nosotros como ciudadanos nos sentimos honestos e inocentes, mostrando una baja percepción de corrupción en nuestros círculos cercanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, 43% de los mexicanos cree que sus familias nunca son corruptas, 38% cree que sus vecinos nunca lo son y el 20% que sus compañeros de trabajo tampoco lo son. No obstante, en 2013 se registraron más de 4 millones de actos de pequeña corrupción, lo que nos haría preguntarnos, entonces, ¿quién los cometió? Todos los mexicanos somos partícipes de la corrupción, pero generalmente nos enfocamos en aquellos casos cometidos por el gobierno. La corrupción ha sido parte de todas las civilizaciones humanas, formando parte de los sistemas políticos. No obstante, actualmente ha aumentado la magnitud de la corrupción y los casos en los que la observamos. Por lo tanto, cada vez es mayor la indignación social que causan estos y más profunda la afectación a la legitimidad de los gobiernos cuando se les clasifica como corruptos. La medida más efectiva para combatir este problema nacional sería basarse en valores sociales, pero no solo definiéndolos de manera superficial, sino aterrizándolos y realmente poniéndolos en práctica. Porque los mexicanos hemos perdido la fe en las medidas existentes para combatirla, pero sobre todo, el problema radica en que aunque existan los valores y se conozcan, a la hora de aplicarlos entra en conflicto la permisividad y tolerancia para no practicarlos. Todos nos justificamos argumentando que fuimos víctimas de las circunstancias y no tuvimos opción, o de no ser un caso extremo, dudamos que estemos cometiendo alguna violación legal o moral, ya que existe una amplia variación en los grados de permisividad de cada persona, manejando distintos niveles de tolerancia. Es claro que la definición y límites de la corrupción varían de un grupo social a otro, pero particularmente los mexicanos nos caracterizamos por echarle la culpa a otros, creer que solo las otras personas son corruptas y no aceptamos nuestra propia responsabilidad. De acuerdo con los autores de la encuesta, en nuestro imaginario, la corrupción en México tiene más víctimas que cómplices. Por eso, nosotros como comunicólogos podemos modificar ese imaginario social que tenemos respecto a la corrupción y dejar de vernos como observadores y asumir nuestro papel como actores, definiendo claramente a través de los medios y la opinión pública lo que es legal y lo que no, las conductas aceptables y las inaceptables, y lo que se espera de cada persona, empresa, servidor público, etc., para que no exista espacio para la duda de si determinada acción es corrupta o no. Ya que la encuesta arrojó que los mexicanos no conocen sus leyes, pero también creen que son malas y que no son claras. Así, todo quedaría claramente definido y cada individuo debería aceptar su responsabilidad sobre sus propios actos, para que así se apliquen soluciones en las que todos participen.